En el programa de esta semana entramos en el relato de la Pasión de Cristo, en una Semana Santa que vuelve tras un periodo de silencio forzoso. De nuevo, se da la gran paradoja. En un momento en que el púlpito pierde oyentes, las iglesias, feligreses y las nuevas generaciones no ocupan los bancos de la misa dominical, la Semana Santa resucita un movimiento de fe y participación popular. Hermandades y cofradías, amparadas por las juntas de Semana Santa, movilizan un verdadero ejército de voluntarios que procesionan y participan de la recreación de la Pasión de Cristo. Un fenómeno que trasciende a la fe, al cimiento artístico, al desfile de pasos que llevan la firma de los mejores escultores e imagineros y logran el aplauso respetuoso de millones de personas. Entre ellos, un alto contingente de turistas que acuden a las calles y plazas de las ciudades de esta región para contemplar a los acordes de la música, las bandas y las cornetas, las hileras de cofrades y el paso de las obras de arte a la intemperie. Sin duda, es este periodo del año en el que muchos nos cuestionamos si somos tan laicos como decimos o tan ateos como algunos sostienen. Lo cierto es que la Pasión de Cristo ocupa a la UNESCO, que declara cada año una nueva procesión por su interés cultural, y a la población civil y al común, que sostiene en andas un fenómeno de masas alimentado por la fe y la tradición religiosa. Hemos elegido un envase catedralicio para hablar de la Semana Santa. Lo haremos con la profesora de Literatura y Antropología de la Universidad de Valladolid, Pilar Panero. Ella es además responsable de la Cátedra de Estudios de la Tradición. Recientemente coordinó un libro en el que casualmente destacaba la relación del turismo cultural con la Semana Santa. Pilar, si el órgano en una catedral ya emociona, lo de la dulzaina sobrecoge. Pues sí, Es alucinante. porque además le pone ese contrapunto popular tan bonito. Sí. Muy bien. Pilar, ¿la Semana Santa es rito, es fe, es tradición, es turismo, es un espectáculo o es unos días rentables para la jerarquía eclesiástica? Pues mira, la Semana Santa es una amalgama, entonces es todo eso que tú has dicho y mucho más, porque también es simbolismo, también es sentimiento, también es recordar a los que nos han precedido y también es proyectarnos, ¿no?, como una sociedad. Y por supuesto todos esos aspectos que tú has dicho están ahí. No se puede desligar de la fe, lo que recreamos es la Pasión de Cristo, pero hay un foco de tradición, de ritos, de costumbres que se hayan mantenido, ¿La podemos encajar algunas Semanas Santas en lo más puro de la tradición? A ver, hay algunas Semanas Santas que mantienen ritos que son más arcaicos, pero otros son reinvenciones, revitalizaciones, remodelaciones. Es decir, la continuidad histórica
de un fenómeno de tan larga duración es muy complicada, pero sí que hay una línea continua en función de cómo se han ido desarrollando los acontecimientos. Y la base es la religión, ¿no? No se nos olvida que estamos contando el relato de la pasión de Cristo, que no deja de ser una leyenda universal, la de un justo ajusticiado. Pilar, como antropóloga, te has encontrado muchas veces con el estudio de las cofradías, las hermandades, de distinta índole, no tienen por qué ser vinculadas a la Semana Santa, pero en la Semana Santa son claves. Ese fenómeno de la cofradía es un fenómeno social impresionante. Sí, y de hecho, en un momento como estamos ahora mismo, en el que de gran secularización, ¿no? Estamos en un momento donde con el racionalismo lo cuestionamos todos, incluso a los garantes de la tradición, ¿no? Cuestionamos hasta la ortodoxia. Lo que más siguen los cofrades es la sociabilidad, ¿no? Claro. Sobre todo sociabilidad y procesiones, de todo lo que pueden elegir de la Semana Santa. Serio, es un voluntariado muy serio, muy de reuniones, de ensayo, de procesionar, de reunirse. Sí, pero es un voluntariado muy serio con las claves del momento actual. A mí esto me parece muy interesante, porque, bueno, es un voluntariado puntual en general. ¿Encaja la hermandad y la cofradía vinculada a la Semana Santa con las cofradías de toda la vida? ¿Siempre ha habido un hilo religioso que ha unido a la cofradía o había hermandades de gremios que no tenían nada que ver? Bueno, claro, es que estamos construyendo en el siglo XX, finales del XIX, depende de los sitios, en algún sitio incluso desde mediados del XIX, lo que los ilustrados han aniquilado o han dejado de caer, que hay muchas formas de acabar con fenómenos sociales como las cofradías, y lo retomamos en otro momento en que como sociedad no tenemos nada que ver. Entonces, vamos a pensar que tenemos cofradías en muchos casos de los años 30, 40 del siglo XX, incluso se han seguido creando otras cofradías. Entonces las claves son otras. Pero ¿cómo se explica que a pesar de esas claves el éxito es notable? O sea, la proyección que llega con la Semana Santa, con la multitud de procesiones, de cofradías, con el gran espectáculo en la calle, ¿cómo se explica que esas claves hayan brotado con tanta fuerza? Incluso han brotado cuando nuestra Carta Magna nos dice que somos un Estado laico. Es decir, lo que estamos haciendo es lo que algunas teorías antropológicas que ya tienen largo recorrido llamaban el reencantamiento del mundo. Es decir, el racionalismo no nos lo va a solucionar todo, somos animales gregarios y tenemos que juntarnos en algún momento, ¿no? Pero lo hacemos sin el compromiso y sin la función que tenían las cofradías en el pasado. Es decir, no hay un compromiso ético ni una responsabilidad social, excepto en algunos casos que sí que tienen obra social, son cofradías hechas para la fiesta y para la sociabilidad. Sin salir de la catedral, hemos quedado con Ramón Pérez de Castro. Él es catedrático de arte, con estrechos vínculos a la Semana Santa de su pueblo, Medina de Río Seco. Pero queremos saber qué lugar ocupa en la Semana Santa el impresionante palmarés de artistas, escultores e imagineros que cimentan la iconografía religiosa en la Pasión de Cristo. Ramón, la sensación que un servidor percibe, sin tener que ver con el mundo del arte, al contemplar una obra de Pedro de Mena, o un Francisco Ricón, o un Gregorio Fernández, ¿es habitual o pasan desapercibidos en la sociedad estos tres ejemplos que acabo de poner? Desde luego el patrimonio artístico que atesora la Semana Santa de Castilla y León es verdaderamente ingente, verdaderamente diverso, ¿no? Y cuando llegan estos días, además, precisamente se activan. Quizá hace falta un mayor conocimiento de esa pluralidad, ¿no? Y además un mayor conocimiento
más profundo por la sociedad. Es verdaderamente un lujo contar no solamente con ese patrimonio, sino cumpliendo las mismas funciones que hace 300, 400 o 500 años. Vamos a hablar de la Semana Santa largo y tendido, pero antes me voy a quedar con estos elementos, con estos protagonistas de una época determinada y de una disciplina artística. Por poner ejemplos, Felipe Bigarny, los Siloé, Gregorio Fernández, Alejo de Bahía, Salvador Carmona, Juan de Juni, Juan Picardo, pequeños ejemplos. Cuando todos estos nombres sean moneda corriente en la cultura general, al menos de los habitantes de Castilla y León, ¿estaremos hablando de otro tipo de sociedad? Sin duda, y yo creo que no hace falta tampoco irse muy lejos para entenderlo, solo basta mirar, aunque sea de reojo, no directamente sino de reojo, a otras latitudes como puede ser Andalucía, ¿no? Donde ese patrimonio artístico, en concreto el ligado a la Semana Santa, está tan interiorizado y es tan reconocido por toda la sociedad, ¿no?, que se saca todo tipo de provecho turístico, provecho económico, provecho identitario, que no son números, pero que es fundamental para mantener la raíz. Es decir, se trata de un patrimonio que tiene un potencial enorme y muy diverso y que desde luego nosotros tenemos no solamente que enseñarlo, sino autoconvencernos de su verdadera importancia. A lo largo del año, en los retablos, en las hornacinas, en los museos, incluido nuestro Museo Nacional de Escultura Policromada, sigo llamándolo así, es una cuestión semántica, en los museos de las catedrales, los autores y las obras de los que acabo de decir están durante todo el año. En Semana Santa es donde cobran protagonismo. Cuando salen a las calles, cuando... Sí, verdaderamente es cuando se activan. El papel que ha jugado el Museo Nacional de Escultura, por ejemplo, para el caso de Valladolid, es trascendental y creo que no ha sido suficientemente valorado. Incluso en ocasiones se ha visto como un cierto enemigo de la Semana Santa o del interés de determinados cofrades, pero sin duda alguna el papel que ha jugado históricamente en la defensa del patrimonio, en la conservación y en la generosidad de sacar a la calle esas obras, que es una cosa verdaderamente insólita, que piezas de un museo nacional salgan a la calle, pues es digno de reconocerlo y es digno de elogio, ¿no? Junto con ese se han ido creando muchísimos museos que permiten mantener viva, por ejemplo el de Zamora de manera especial, que ahora se va precisamente por fin se va a revitalizar, se va a renovar. El de Medina de Río Seco, por ejemplo, que también es otro bien interesante, y otros cuantos más permiten mantener ese bajo continuo del turístico y patrimonial de lo que es la Semana Santa, pero sin duda alguna los pasos están hechos para verse en la calle, para moverse en la calle, y es ahí donde cobran todos sus protagonistas. Si yo estudio arte, voy a tener trabajo. Vivo en una región que es un paraíso artístico, por lo tanto un yacimiento de empleo. ¿Esto es que yo lo quiero o es verdad? Bueno, ¿qué es lo que está fallando? Creo que en primer lugar hace falta autoconvencernos de la importancia del patrimonio y de las muchas salidas que tiene. También estamos hablando de una carrera, la de Historia del Arte, que es una carrera de letras, ¿no? Y en ese sentido no depende tanto de si hay muchas o pocas salidas, sino también depende mucho de lo bueno o lo malo que sea el propio estudiante y de lo adecuado que tenga las posibilidades de crecer profesionalmente, teniendo desde el primer minuto conciencia de la importancia que es, pues, bueno, tener buenas notas y sobre todo tener un verdadero interés. Aparte de ese interés que puedan tener los alumnos y que es clave una vez para la carrera y para lo que pasa después de la carrera, sin duda alguna hace falta pisar el acelerador de las inversiones en museos, no en crear un museo, sino en colocar en ese museo a personas que tengan unos conocimientos amplios, por ejemplo, en historia del arte, si se trata de un museo vinculado con el patrimonio o con la historia del arte. Y es quizá ahí donde se está fallando. Tenemos muchas infraestructuras, pero hace falta dotar al personal. Y te pongo un ejemplo de una institución que funciona maravillosamente, sin salir de la provincia de Valladolid, como puede ser, por ejemplo, el Museo de las Ferias. El Museo de las Ferias de Medina del Campo, con un presupuesto limitado, pero con una capacidad humana verdaderamente excepcional, permite hacer cosas verdaderamente notables en nuestra comunidad. Antonio las hace, ya lo creo. Despertamos a Berruguete
y le hicimos su 500 aniversario, pero lo volvimos a enterrar, a él y a los 3 Berruguete, en Paredes de Nava. O sea, a Gregorio Fernández le sacamos un día, le hicimos un congreso y hemos vuelto a dejarle. Todo eso no puede ser un verdadero polvorín que genere actividad cultural, economía, turismo. Vamos, sin ningún lugar a dudas. Bien, ¿eh? Es decir, sobre todo en una comunidad en la que esa parte turística, por ejemplo, de playa, verdaderamente no existe, tenemos que sacar a lucir nuestro potencial y además en toda la comunidad. Lo que acabo de decir no es de perogrullo, estamos todos de acuerdo. Las posibilidades son inmensas, ¿o no? Las posibilidades son inmensas en una comunidad que tiene muchos problemas. En muchos problemas que vienen por una enorme dispersión patrimonial y una situación demográfica muy preocupante. Sí, pero igual en esa situación demográfica preocupante en un pueblecito perdido en la última comarca de la última provincia de la región, resulta que hay un retablo que te da para un simposio, 2 jornadas, proyectar un videomapping, contar la historia de... O sea, que nos da de sí. Igual ahí necesitamos a un licenciado que se vaya un mes o 2 o 3 o 4 y trabaje. Digo yo, no sé, estoy soñando, como verás. No, sin duda, y es que eso tendrá que llegar tarde o temprano, porque la situación social, demográfica y tal lo va a obligar. Hay que potenciar los museos comarcales, hay que potenciar los museos diocesanos no como meros depósitos de obras o almacén de obras, hay que sacar todo ese provecho y todo ese partido que tiene la obra de arte. La sociedad civil, el común, se identifica con los autores del arte. Por ejemplo, tú eres de Río Seco. En Río Seco, los de Río Seco, si os pregunto, ¿estáis familiarizados con alguien relacionado con la Semana Santa, con escultores de la Semana Santa? Bueno, vamos a ver, cuando se ha patrimonializado la Semana Santa y se ha patrimonializado las obras artísticas, a cualquier persona de mi localidad y de tantas otras, vete a Burgos, vete a León. Me refiero a Río Seco, tú eres de Río Seco. En el caso de Río Seco, todo el mundo reconoce y sabe quién es Juan de Juni, sabe quién es los Corral de Villalpando, porque entre otras cosas es el motivo de orgullo. Es decir, no solamente hay un rendimiento turístico de índole económico y numérico, sino que se convierte el patrimonio en una seña de identidad muy fuerte. Si lo trasladamos al resto del calendario de la Semana Santa de la región, con auténticos listados de obras de arte y de artistas y de escultores, ¿pasa lo mismo o no? ¿O los de Río Seco son muy especiales? No, claro que pasa lo mismo, porque es una de las partes precisamente de nuestro patrimonio histórico-artístico que más es reconocida por la gente precisamente gracias al papel de las cofradías. No obstante, es un patrimonio, como te decía anteriormente, muy diverso. No solamente estamos hablando de escultores castellanos o escultores españoles, Juni, Fernández, etcétera, que tienen una importancia fundamental. En el patrimonio de la Semana Santa se han incorporado, por ejemplo, desde mediados del siglo XVI, Cristos de caña americanos que son entregados por aquel emigrante que ha viajado a América y que quiere estar presente en la Semana Santa de su pueblo a través de la cofradía que aglutina a todo el pueblo, que es la Veracruz. Entonces, ese carácter identitario que ya vemos en el siglo XVI, ¿no? de importancia de la comunidad, de la presencia de la comunidad y de la obra del arte de la comunidad, hace precisamente que encontremos obras de muy diversa procedencia y de muy diversos artistas. Y esa diversidad es precisamente también lo que hay que reconocer mucho más. Acudimos al archivo del Arcón para retomar los testimonios de escultores e imagineros que en pleno siglo XXI continúan cincelando y tallando obras en el mismo significado que lo hicieran los artistas del siglo de oro. Miguel Ángel, el dedicarse a la talla en madera y tallar santos, cristos y vírgenes y ser un imaginero en el siglo XXI y hacerlo en Valladolid no es casualidad, ¿no? No es casualidad por el Museo de Escultura, por las procesiones,
Sí que, por otro lado, no puedo presumir yo de venir de una familia relacionada con la madera, o sea, algunos pueden presumir de ser la cuarta, la quinta generación. Yo es mi primera, soy el único, comienzo yo mi generación. Y en Valladolid, con el Museo de Escultura y esos recursos que hay para ver, o sea, un catálogo amplio, la Semana Santa una vez al año en el que sacan tus piezas y las ves por las calles, mejor profesión. Cuando empezaste a tallar la madera, ya empezaste a sacar de los troncos de madera cristos, vírgenes, santos. Yo tengo un recuerdo de pequeño, de unos 6 o 8 años, de ir a la leñera y ver una cuña de madera y sacar un Cristo con barba. Tus obras procesionan. ¿En dónde procesionan? Pues yo puedo estar orgulloso de tener piezas mías que procesionan o delante o detrás de Gregorio Fernández en la procesión general de Valladolid. También procesionan algunas piezas en Soria. Algunos elementos decorativos como carrozas o algunas otras piezas de ornamentación para las cofradías en León. Tengo piezas en Galicia, tengo piezas en Madrid. O sea que el taller no para. Sí, no. Yo monté el taller en el año 96 y desde entonces todos los años mínimo ha salido un santo del taller. ¿Cuándo tuviste la primera gubia en tus manos? Pues tenía 15 años y de una forma, bueno, la verdad es que jugando. Pues tu juego se ha convertido en algo muy serio, ¿eh? Después de 40 años, 45 trabajando con la madera, sí, es para mí una forma de vivir. Oye, para alguien de Río Seco, siendo un escultor como tú, el que el cofrade forme parte ya de la iconografía de Medina Río Seco tiene que ser un orgullo, ¿no? Sí, y la verdad es que también fue un reto, porque yo, siendo cofrade, veía a través de los ojos de mi careta diferentes esculturas del cofrade. Todos los cofrades de Medina Río Seco se podía hacer unas esculturas con cada uno. Es el tamaño ideal para que todo el mundo se acerque y haga una foto. También, una estatura propicia para una plaza, aunque la fachada es tremenda, es enorme y es preciosa. Es algo que todos los riosecanos lleváis, y las riosecanas lleváis dentro de la Semana Santa, porque desde niño habéis asistido a las procesiones. Sí, la verdad es que cuando pasabas por la puerta de una iglesia y olías a cera quemada, ya te dabas cuenta de que la Semana Santa estaba encima. Y esos grupos escultóricos, esas andas, cuando procesionan por nuestras calles, por la Rúa, magníficos, son los que ese niño veía de pequeño y se hacía preguntas. Cómo unas personas fueron capaces de crear esto. Ahora esas preguntas ya han tenido respuesta y, por supuesto, muchas más. ¿Cuáles de tus obras procesionan hoy en Castilla y León? Pues en Sábado Santo, en León, la Real Cofradía de Jesús Divino Obrero porta un paso, el Cristo de la Misericordia, y bueno, pues las andas de Medina de Río Seco. No solo en Medina Río Seco, también hay obra en Valladolid y en Segovia. Un imaginero es aquel que no crea. Un imaginero tiene que seguir dos conceptos fundamentales, que es la fe y la tradición. No tiene que meter ningún concepto creativo, o sea, no puede hacer imágenes nuevas, porque si mete imágenes nuevas van muchas veces en contra de ese sentimiento religioso que tiene el pueblo. No es una imagen para su ego insatisfecho, es una imagen para el pueblo. Que tiene que seguir los cánones establecidos. Ese es el imaginero. El escultor es el que hace su propia obra.
que no tiene más cánones que su propia capacidad o su propia creación. Entonces, esos dos conceptos son antagónicos. O sea, hay escultores y hay imagineros. Yo lo de mucho porque siempre estuve trabajando, pero a mí el mundo de la imaginería se me venía muy grande. Fíjate lo que te digo, muy grande. Yo no era capaz de hacer una obra siguiendo los cánones que pedían las cofradías. Yo siempre digo que yo soy escultor. De nuevo, el Archivo del Arcón nos devuelve la valoración del profesor Alonso Ponga sobre el fenómeno social, religioso y económico de la Semana Santa. Profesor, la dimensión de la Semana Santa como fenómeno de fe religioso, social, cultural y en los últimos años o décadas turístico, ¿hay algo parecido? No hay nada parecido a lo largo de todo el calendario, digamos, anual. Es que la Semana Santa es algo importantísimo desde el punto de vista de que, primero, como hunde las raíces en la más remota cultura, y a partir de ahí ha ido evolucionando, digamos, como han ido evolucionando las religiones, primero cuando pasa la Pascua judía y posteriormente la Pascua cristiana. Entonces ahí hay una serie de ritos que son, vamos a decir, cósmicos, de modo y manera que el hombre se siente interpelado por una serie de llamadas eso, ¿no?, del cosmos, llamadas de lo más esencial del hombre, y sobre eso es sobre lo que después ha aparecido el tema de la religión. En el caso concreto de la Semana Santa cristiana, estamos hablando, obviamente, de la muerte y resurrección del Salvador, del fundador de la religión, pero además estamos hablando de algo muy, muy importante también a nivel humano. Es la muerte del justo, los dolores del justo, evidentemente para el cristiano por una causa, pero la humanidad siempre se ha sentido muy cerca de aquel que sufre injustamente. Entonces, aunque uno no sea cristiano, se siente interpelado también por esto. Y posteriormente y al final, y no por eso la menos importante, estamos hablando de lo que es la estética de las cofradías, la estética de la Semana Santa. No creo que haya otro fenómeno que se base en una estética musical, en una estética de los atuendos, por supuesto en una estética de las tallas, y por si fuera esto poco, en la gran estética de los recorridos por los que discurren las procesiones de Semana Santa. Todo este complejo no existe en ningún otro momento del año. En el Museo Nacional de Escultura, en Valladolid, se encuentra el mayor arcano de escultores y algunos de los pasos que procesionan ante el asombro de los turistas y la preocupación de los estudiosos por el peligro que entraña su salida a la intemperie. Aquí dentro siguen estando Juan Picardo, Felipe Di Garni, Juan de Junio, Alonso Berruguete, Gregorio Fernández, ¿vale? Y todos cobran. No, son inquilinos muy tranquilos y no dan mucha guerra desde ese punto de vista, no son muy exigentes. Y yo creo que además uno de los atractivos que tiene el museo es que a pesar de moverse en un marco muy limitado de representaciones, vírgenes, cristos, santos, cada sala es muy distinta de las demás. ¿Cuáles serían las Giocondas, esa obra que nadie se va sin verla? Una es la Madalena de Pedro de Mena, que es una pieza que sigue todavía sorprendiendo incluso a la gente que la conoce. ¿Sigue estando en el museo? Sí, sigue estando en el museo. Sí, podemos verla. La Madalena de Pedro de Mena, yo creo que no hay que explicar lo que tiene de especial, no hay más que contemplar la pieza. Es una de las obras de referencia del museo, es una de las esculturas más importantes de la escuela andaluza, alcanza una calidad, una finura en la ejecución, parece una pieza casi moderna por esa expresividad contenida que tiene, ¿no? Cuando salió a la exposición Lo Sagrado Hecho Real, que se hizo en la National Gallery de Londres, era verdaderamente la estrella. María, alguien puede tener
temor a que siendo obras de arte, igual no lo voy a interpretar, pero el Museo Nacional de Escultura, ¿a quién va dirigido? ¿Podemos entrar todos? ¿Es para todos los públicos? Yo creo que una de las cualidades que tiene este museo es que es un museo con un espectro amplísimo de público. Es muy importante para los investigadores, pero la persona con menos conocimientos de arte es una persona que entiende perfectamente este museo. Retomamos de nuevo la conversación con la profesora Pilar Panero. Esta vez hablaremos de la importancia de la mujer en el fenómeno de la Semana Santa y de algunas celebraciones estudiadas casualmente por el profesor Alonso Ponga y de su último libro sobre Bercianos de Aliste. Pilar, tú has coordinado libros en los que han participado antropólogos, estudiosos, religiosos sobre la Semana Santa. Y no es porque la pregunta tenga que ser porque tú eres chica y profesora, sí. Pero la mujer ocupa un lugar tremendo en las cofradías actuales, en el desarrollo de la Semana Santa. ¿Siempre fue así o solamente iba vestida de marola y iba a rezar la novena o limpiaba la iglesia? En español se recoge la voz cofrada, que es un término bien arraigado, ¿no? Siempre ha habido mujeres en las cofradías. Otra cuestión es que hubiese cofradías solo de varones o cofradías solo de mujeres. Ahora mismo, pues lo que tiene sentido es seguir los principios de democracia, de igualdad y de representación social para todos, ¿no? Entonces, siempre puede haber alguna cofradía que se oponga a que entren mujeres, pero no tiene mucho sentido en pleno siglo XXI. Para los antropólogos, no sé, elementos que, por cierto, muy estudiado por Ponga, Bercianos de Aliste, aparte de las capas pardas, la sábana, la mortaja, sí. Esos elementos como lo de la mortaja de Bercianos de Aliste, a los antropólogos les sacáis mucha sustancia, ¿o no? Bueno, lo que tiene sustancia, que eso puede ser pues una supervivencia, ¿no? Porque todos los cofrades de la Veracruz en algún momento procesionaban como dicen en Bercianos, con la vestimenta que se iban a llevar al más allá, ¿no? Sí. En algunos sitios se ha mantenido y ya está. Lo que para nosotros tiene sustancia ahora, más que estos elementos residuales del pasado, es cómo una cofradía consigue desde la diáspora aglutinar la ruralidad en estos momentos. Me parece más interesante. Lo demás, bueno, pues puede ser un elemento ciertamente pintoresco, que a veces desde fuera se ve como una rareza étnica, pero que no tiene nada de raro. Por cierto, años después, el profesor Alonso Ponga, ya por fin este año hemos conocido el libro. Sí, hemos conocido el libro. Bueno, no es que haya venido a hablar de su libro, pero también es un poco mío porque lo he visto nacer. Sí. Y ha sido un trabajo de campo de muchísimos años, no solamente en la Semana Santa, porque la cofradía, en este caso concreto, aglutina a toda la comunidad el resto del año. Y tanto es así que la Casa de la Cofradía es tanatorio también, o sea, es una de las pocas cofradías que sigue cumpliendo esa función. En Bercianos de Aliste. Sigue cumpliendo esa función con los deudos que tenían las cofradías antiguas. Eso sí que es una supervivencia en toda regla en el sentido tayloriano, ¿no? Pero bueno, el libro la verdad que hace un repaso etnohistórico muy bonito de la cofradía, hasta donde se puede llegar, no se inventa de lo que no podemos saber. Pilar, además de profesora de antropología de la Universidad de Valladolid, es la secretaria de la Cátedra de la Tradición, que dirige y crea Ponga, que por cierto acabamos de mencionarlo. Y Joaquín Díaz también. Y Joaquín Díaz, perdón. En tus clases y en tu cátedra, ¿entra la Semana Santa con luz propia? ¿Hay materia? Sí, realmente es un tema que trabajo más con los alumnos de extensión universitaria, con los mayores. Porque bueno, el currículo de las asignaturas tenemos que cumplirlo, pero siempre hay algún ejemplo referido a este tipo de ritos. Hablando a la carta, pues supongo que en algún momento de los trabajos que has coordinado vinculados a la Semana Santa, sus vínculos con el desarrollo rural, con el turismo, con la parte cultural, artística y de fe, hay algunas que reciben el beneplácito institucional de fiestas de interés turístico nacional, regional. Todo eso, como desde un punto de vista, desde la visión de una antropóloga, ¿cómo lo ves? Que
¿Hay que decirle a Gregorio Fernández que es alguien importante o ya lo sabíamos todos? Bueno, no está mal recordar estas cosas. Y además ahora la Semana Santa está como otros fenómenos culturales, no solamente los asociados a, vamos a decir, al folclore o a ese acervo de la cultura tradicional, pero sí que estamos con una fiebre patrimonialista, ¿no? Y una fiebre turística, porque tiene muchos intereses también de carácter económico. Entonces es lógico, la Semana Santa sigue el curso de la historia y va con los tiempos, y por eso es un fenómeno de largo recorrido. Si no, pues hablaríamos de la Semana Santa como un fósil que teníamos en el 17 y que en el 18 pues se acabó porque cambió la mentalidad, ¿no? Y hablando de recreaciones, las pasiones vivientes, cuando la población se entrega y casi como un auto de fe, sí, hace la recreación del Vía Crucis, hay algunas muy notables en Castilla y León. ¿Eso cómo lo observáis los antropólogos? Bueno, en general el pueblo, cuando hay que celebrar la vida, lo hace más con personajes vivos, ¿no? Y cuando es la muerte, con imágenes pues como estas maravillosas que tenemos en este entorno, ¿no? En el que estamos ahora mismo hablando. Sí que es cierto que, por ejemplo, Ruth Matilda Anderson, en el caso de Villalcampo, tiene fotografías de pasiones vivientes, y en algunos lugares, como la provincia de Burgos, vamos a tener algunas maravillosas, incluso algunos fenómenos, bueno, pues no sé cómo puede ser la de... Casi autosacramentales. Sí, casi autosacramentales. Sí, sí. Entonces... Pilar, no quiero terminar esta conversación sin hablar de la relevancia que tiene el turismo. El turismo es la... Sin el turismo, luego la Semana Santa no hubiese trascendido tanto, porque se ha convertido en un producto turístico. Sí, el turismo tiene algunas ventajas y tiene algunos inconvenientes. A veces los inconvenientes se trasladan en molestias, ¿no? El propio acto turístico es un rito moderno, ¿no? Porque lo que hacemos es suspender el tiempo ordinario y tener un tiempo diferente, ¿no? Entonces vamos a partir de ahí. Con respecto a la Semana Santa, vamos a encontrar estos días probablemente en prensa gráfica o en prensa algunas críticas pues a la turistificación de la Semana Santa. Bueno, aquí lo que va a estar en pugna es los que prefieren una iglesia evangélica o una iglesia más discreta, ¿no? Sí. Que viva la pasión de forma más íntima, y los que, bueno, pues les parece bien lo que tenga de espectacular la Semana Santa. Sí. A poco, una estadística de andar por casa. Sí. Solo multiplicando las estadísticas municipales, el número de cofrades y de hermandades de Castilla y León, sale más de 150.000 personas vinculadas a cofradías y hermandades, y supera el 1.000.000 de visitantes que presencian las procesiones en Jueves y Viernes Santo. El 1.000.000 de personas en toda Castilla, sumando solamente, ¿eh? O sea, el fenómeno de masas está garantizado. El fenómeno de masas está garantizado en algunos sitios, en otros no tanto, porque este es un fenómeno de masas. Está claro. No llenamos. Pero en Zamora sí. En Zamora sí. Un río seco. Sí, y de hecho es una preocupación que ha habido estos 2 años, y también hay otra cuestión, que el turista es un bien escaso. Sin duda, la localidad zamorana de Bercianos de Aliste atesora en sus procesiones del Santo Entierro y en la memoria de los hermanos de la Cofradía de la Cruz un pasaje extraordinario por una puesta en escena en la que procesionan con sus túnicas blancas y sus capas pardas alistanas. El alma de la cofradía. Sí, es el local donde guardamos los enseres de la cofradía. Lo llamamos cariñosamente la panera. La panera. Sí, porque antiguamente donde se guardaban los panes, se guardaban parte de los enseres de la Semana Santa. Todos estos elementos parece imposible, ¿no? De acostumbrados a verlos en la procesión, a verles aquí en silencio. ¿Cuáles son los elementos que identifican tanto la indumentaria como lo que utilizáis en la cofradía? Yo creo que el elemento más importante, que es de la fundación, es el que forma parte ya del patrimonio de la cofradía, son los faroles. Los faroles son de la fundación, se han hecho de varias veces, cuando se fue engrosando el número de hermanos hasta ser ahora 150 hermanos. La cofradía, además, que no admite los estatutos, lo dan como cerrado, y ahí están hechos a mano, están forjados a mano, son el típico farol de pajar que se llamaba. Guarda silencio, el tambor también ahora. Pues sí, el tambor los que marcan el paso son 2 tambores destemplados, y son los que van marcando el paso a los hermanos de carga.
¿Qué se siente cuando estás en la procesión bajo la capa alistana, bajo la capa parda y se escucha el sonido de la matraca? Pues yo la verdad es que también es un orgullo y también una gran responsabilidad. Es curioso cómo es posible que una cofradía con 150 cofrades que participáis en una procesión fuera de los horarios normales de las procesiones y que haya calado tan hondo en el sentimiento de la Semana Santa y en los zamoranos, porque la tienen todos un cariño y no pueden participar. Otras tienen centenares de cofrades, sí. La vuestra no. Bueno, yo creo que fue un acierto, igual que el fundador, uno de los fundadores, que fue don Dionisio Alba y Manuel Martínez Molinero. Yo creo que una persona con muchísimo criterio, tanto en esta cofradía como en la que ellos fundaron también, que fue el Yacente, se marca una seriedad y una rigurosidad que todos los hermanos la tenemos bien aprendida. Entonces no hace falta más que los años que se tardan, por desgracia, en entrar y formar parte de esta cofradía, pues para aprender lo que es desfilar en la misma. Dios, mi bien, mi amor. Retomamos la conversación con Ramón Pérez de Castro, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Valladolid. De nuevo, afrontamos el difícil tejido de las procesiones y los pasos cosidos por el hilo de la fe y el arte. Vuelvo a tu condición de profesor de universidad de arte para exponerte lo siguiente. La Semana Santa es un yacimiento magnífico para el conocimiento. La Semana Santa, el periodo de Semana Santa en general, es una motivación especial para los no amantes y sensibles, sino a los propios estudiantes, profesionales vinculados al arte. ¿Es un periodo que hay que aprovechar o no? Sin duda, y no solamente para ver una parte de la Semana Santa, que son las procesiones en la calle. Desde finales del siglo XIX se diferenció bastante drásticamente lo que pasaba dentro del templo y lo que pasaba fuera del templo, ¿no? Y de hecho lo que pasaba fuera del templo, las procesiones y los pasos, es lo que más se conoce, ¿no? En Semana Santa las iglesias están abiertas y hay muchísima gente que se dedica precisamente a abrir esas puertas de muchos templos de parroquias rurales donde el resto del año es muy difícil ir. Por tanto, es un patrimonio que en estos días está precisamente abierto. No solamente las procesiones, sino hacer rutas, aprovechando además las vacaciones, por tantos templos con puertas abiertas, pues bueno, es turísticamente, culturalmente, etcétera, es el momento adecuado. ¿Tú eres más de Juni o de Gregorio Fernández? Pues depende del día y depende de la hora. Son dos amores perfectamente que se pueden conciliar perfectamente. ¿Son los más... ¿En Río Seco tocan los dos o no? No, en Río Seco venimos de una época en la que las Semanas Santas se podían medir prácticamente su interés y su importancia por la autoría de los pasos, ¿no? Y había todo era de Juan de Juni o todo era de Gregorio Fernández. Afortunadamente hoy esto no es así y tenemos en cuenta otros muchos valores, ¿no? Mientras que la Semana Santa de Valladolid te ofrece, por ejemplo, unos modelos iconográficos extraordinarios y unos pasos procesionales pues verdaderamente que no tienen igual con el caché de esos escultores. Otras Semanas Santas, por ejemplo la de Medina de Río Seco, aparte de antiguos conjuntos procesionales que se usaban desde el primer minuto para procesionar, ofrece otras posibilidades. Pero es que si vas a Toro, por ejemplo, te vas a encontrar otros modelos iconográficos distintos. Y si vas a Palencia, o si vas a Burgos, o si vas a León, ¿no? Entonces, hay una parte común que se comparte y hay, sobre todo, mucha diversidad. También en lo histórico-artístico. Quiero terminar la charla, Ramón, no sé, haciendo una pequeña reflexión contigo, por si la compartes o a ver qué te parece. En más de una ocasión, a lo largo de estos años en este programa, con reportajes relacionados con el Museo Nacional de Escultura Policromada, me niego a llamarlo de otra manera de como lo aprendí hace muchos años, cuando pasábamos por la sala donde, que por cierto, hemos visto a Pedro de Mena, nada más entrar los dos, nos hemos quedado mirando y comentándolo. Y veo esa Madalena de Pedro de Mena, es como la Gioconda para la gente de Valladolid o de esta región. ¿Esto es una exageración o la obra lo pide?
Bueno, yo espero que no sea como la Gioconda en el sentido de inaccesibilidad, ¿no? Porque precisamente lo que toca esa escultura de Pedro de Mena o el Cristo que tenemos aquí delante de Gregorio Fernández, lo que anima precisamente es a acercarse y a degustar con la vista, que es al fin y al cabo degustar con el corazón y con los sentidos un mensaje. Entonces, el arte, en definitiva, no se trata de algo bonito o feo que atraiga o que no atraiga, sino que te lleve a toda una serie de reflexiones muy diversas, de tipo religioso, pero también de tipo cultural e histórico. La Magdalena de Pedro de Mena o el Cristo de Gregorio Fernández son piezas que nos hablan de muchas historias. Y me refiero con carácter nacional. Sí, sin duda alguna, nacional o internacional. La salida de algunos de los pasos de Semana Santa, por ejemplo, a exposiciones internacionales, en el caso de Valladolid, como Alemania, fue recibido en Alemania verdaderamente de una forma muy sorprendente. Pero no solamente el caso del Museo Nacional de Escultura, que es excepcional, que no se puede decir, por ejemplo, del Cristo de la Clerecía de Salvador Carmona, ¿no? Es una obra que atrapa y que tiene una relevancia fundamental, y tantos otros más. Lo estuvimos todos juntos, los Cristos, Salvador, Gregorio y Juan. Y ya por último, ¿por qué en alguna ocasión te has manifestado que te preocupa la situación o el futuro inmediato de los monumentos de Semana Santa? ¿A qué te refieres? Tenemos muchísimo patrimonio vinculado, muchísimo patrimonio en general y mucho patrimonio vinculado a la Semana Santa, que necesita investigarse y necesita manos para investigar y necesita financiación también para ello. Mientras que una parte es muy conocido, los pasos, por ejemplo, lo que sale a la calle, también hay una enorme cantidad de patrimonio que hoy en día ha perdido su importancia, incluso su uso, y que está en muchas ocasiones a punto de desaparecer o en vías de desaparición, o bien materialmente o bien la memoria de esas obras. Por ejemplo, un ejemplo concreto serían los monumentos de Semana Santa, ¿no? Todas las iglesias, todos los conventos tenían sus monumentos de Semana Santa, bien en forma tumular o bien en forma de sargas, velos de pasión, etc. Todavía algunos son muy, por ejemplo, los de Santi Espíritus de Toro se conservan, o se conservan rituales como el de la bajada del velo del burgo de Osma, por ejemplo, por citar algunos, ¿no? Pero hay infinidad de ellos más, del siglo XVI, XVII, XVIII, que están, muchos de ellos, almacenados y a punto de desaparecer, insisto, materialmente, pero también la memoria de los señores mayores que se ocupaban de montarlo y tal, porque la mayor parte de ellos hace 50 o 60 años. Procesiones de Semana Santa y culto eucarístico y culto de los monumentos eran dos de los ejes fundamentales de la Semana Santa hasta comienzos del siglo XX o hasta mediados del siglo XX. Necesitamos conocer muchísimo más, por ejemplo, esa faceta. La Junta de Castilla y León ha hecho o ha financiado algún trabajo al respecto, pero necesitamos mucho más. Más inversión y, desde luego, más manos y más ojos para visitar todos nuestros pueblos y sacar aquella verdadera riqueza y ofrecerla a una sociedad. Hasta aquí el Arcón de esta semana. Tan solo una mirada al impresionante arcano cultural y religioso que supone la Semana Santa y ese museo a la intemperie que se repite todas las primaveras paso a paso. Hasta la próxima semana.